Bueno, vamos a iniciar nuestro webinar 13 de 23. Por ahí les comenté que ya teníamos otro nuevo expositor y estamos luchando para que sean 24. Espérenme porque voy a tener una entrevista de radio. Espérenme. Entonces, bueno, les recuerdo que ya estamos en Facebook. Si nos pueden ayudar compartiendo, no una vez, 5, 10 veces. Eso nos va a ayudar a que podamos llegar a nuestra meta. 1,000,000 de personas que conozcan lo que es este conocimiento. Hoy tenemos el tema número 3. Iniciamos cómo operar un negocio en los Estados Unidos. Y bueno, este es el programa de la semana. Estos son los expositores. Hoy está Marco González, mañana está Hazel Vázquez, David Zúñiga, un fiscalista, Francisco Fernando Juárez, el jueves, Georgina Tello, que es una empresaria de Guadalajara con negocios aquí y en Estados Unidos, nos va a platicar su caso de éxito. Y el sábado, Claudia Leos. Bueno, hoy tenemos este tema, cómo debes blindar tu negocio y que los riesgos no te preocupen, con un experto, un hombre que les digo que él parece que tiene la bolita mágica porque alcanza a ver situaciones que no vemos los demás, Marco González. Marco, te voy a dejar de compartir pantalla y te voy a pedir que compartas tú la tuya porque ya me tienen en la línea para la entrevista de radio. Mucha suerte, Francisco, y Sí. nos quedamos Nomás aquí. comparte tu campaña, tu pantalla, por favor. Todavía no la tienes compartida. No, es que me tienes que dar como coanfitrión o como... Espérame. Ahí estás. Ahora sí. Perfecto. Listo. Suerte. Ahorita regreso. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Un gusto saludarlos. Pues vamos a platicar de un tema muy importante que tiene que ver cómo blindar tu negocio y que los riesgos no te preocupen. Por favor, si hubiera algo que no me escucharan bien o el video, voy a estar revisando el chat. Con mucho gusto podemos platicar. Bueno, a ver, hay un tema súper importante y aquí yo reflexiono mucho con los empresarios de cómo el empresario, la realidad es que construye un negocio para un porqué. Y hemos coincidido que prácticamente yo no conozco hasta el día de hoy a ningún empresario que no tenga la visión de que su negocio llegue a muchas generaciones. No solamente pues una generación, 2, 3, 4, sino muchísimas, ¿no? Porque cuando ya seas empresario, ya sea que hagas negocio en Estados Unidos o aquí, por supuesto, muchas veces hay empresas que hacen negocio ya aquí y allá, pues se busca un tema de trascendencia. Entonces, hablemos del tema. A ver, lo primero es, y dejar muy claro, a mí esta gráfica me gusta mucho para entender qué tanto el mundo ha cambiado. La realidad es que en pocos días, pues hemos visto un movimiento interesante a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Y como yo siempre lo digo, en estos temas siempre la moneda tiene dos caras. Por supuesto, aquí como empresarios, lo que es fundamental es poder tener una lectura muy realista de qué es lo que está pasando y ser muy visionarios de qué oportunidades nos está abriendo estos temas. Sin duda, pues yo siempre he comentado con mis amigos empresarios que nos están forjando el carácter. O sea, todas aquellas empresas que por las circunstancias, industrias y demás han tenido que reinventarse y lo que les falta, pues es fundamental.
entender que siempre hay oportunidades. La mentalidad de buscar oportunidades se vuelve hoy más que nada crítico y la velocidad con la que movamos nuestros negocios. Creo que eso es también un tema importante. Ahora, ¿qué vemos aquí? Básicamente en la línea azul lo que estamos viendo es cómo las economías emergentes se venían moviendo. Hablemos de economías emergentes, por ejemplo, es lo que hace México y lo que hacemos empresas mexicanas que se van a Estados Unidos, como en este caso, pues ABC, liderada por Francisco, pues viene ayudando a todos los empresarios a hacer realidad sus proyectos y sus empresas. Una reflexión interesante es que evidentemente yo creo que las proyecciones que están dando para el 2021, yo francamente las veo bastante alentadoras. Dependerá un poco de la industria, pero lo importante es la tendencia que traían las diferentes economías en el mundo, países avanzados, emergentes. Recordemos que en los países emergentes, mucha de la población o un porcentaje mayor a ciertos países sigue siendo una población relativamente joven comparado con la población de países asiáticos, Europa, etcétera. Y en Estados Unidos, pues la realidad es que pues sigue siendo el país con la economía más fuerte en el mundo y yo creo que aquí cuando reflexiono con amigos, empresarios, les digo, a ver, si tú vas a ir a hacer negocio a Estados Unidos, la realidad es que si Estados Unidos pasa del nivel de ser el primer país a ser el segundo o el tercero, va a seguir siendo una economía muy grande. Entonces, se trata de que aprovechemos esas oportunidades. A ver, una de las cosas que yo siempre platico con empresarios mexicanos que van a hacer negocio en Estados Unidos o que ya tienen negocio en Estados Unidos, siempre hay que tener una lectura muy clara de qué es lo que los países como tal están haciendo a nivel gobierno. Por ejemplo, Estados Unidos sacó un esquema mucho más agresivo de apoyo a los empresarios desde el punto de vista fiscal. En México, la realidad es que hemos visto decisiones un poquito más enfocadas hacia lo social y menos enfocadas hacia lo económico, hacia lo de incentivar a los empresarios. Bueno, aquí la invitación y la reflexión es, ustedes tengan muy claro qué aplica para ustedes, qué no en sus industrias, pero siempre estén muy informados de cuáles son los lineamientos que se están moviendo en un país y en otro, ¿sí? Aquí vienen algunas medidas y temas que se han estado anunciando a lo largo desde que arrancamos con este tema del COVID desde el punto de vista de México. A ver, como lo comentamos, hemos visto que han ido bajando la tasa de interés tanto en México como en Estados Unidos. Y esto hay un porqué. Esto lo que está haciendo tanto México como Estados Unidos es tratando de incentivar que como empresarios o como personas el nivel de consumo no se vea afectado de forma tan drástica. Es una realidad que sí va a caer y en algunas industrias, o ya cayó, y en algunas industrias más que en otras, pero el hecho de que si tú tienes un negocio que es rentable, un negocio que de alguna manera traes buen margen, ahorita es el momento de capitalizarte y crecer exponencialmente, porque el hecho de que bajen las tasas significa que el dinero te cuesta menos. Entonces, bueno, el hecho de que baje, yo aquí invito a que hagan una reflexión ustedes. ¿Cuáles son las ventajas que tienes como empresario si la tasa de referencia baja? Este es un anuncio que hizo el Banco de México el pasado viernes, donde la tasa está en un 5.5. Recordemos que el año lo arrancamos con casi el 8%, ha ido bajando y lo que se espera es que yo creo que va a haber otro recorte
donde la tasa va a llegar hasta niveles del 4, 4,5. Entonces aquí, bueno, insisto, la reflexión es qué tanto como empresario estás aprovechando esa reducción de tasa. Esa tasa no es más que el costo de ir a pedir dinero a un banco, a un fondo, etc. Entonces, insisto, es clave que si tu empresa requiere financiamiento, apalancamiento, al final veremos algunas recomendaciones, pero que tengas claro que en general en las economías, y México y Estados Unidos no la excepción, está bajando el costo del dinero que nos presta. Me comentaban, la tasa es, insisto, la tasa que hay entre los bancos, y los bancos a la vez prestan a las empresas, y esa tasa está bajando de forma importante. La tendencia, insisto, va hacia la baja, y en Estados Unidos pues también no va a ser la excepción. Ahora, importante, hay otra variable importante que como empresarios tenemos que monitorear, y esta variable también dependerá de la industria donde estemos. Es el tema de la inflación. La inflación no es más que si hoy algo nos cuesta un cierto monto, ¿cuánto me va a costar en unos meses o cuánto me va a costar el siguiente año? ¿No? Lo vemos muy vinculado a la canasta básica de alimentación. ¿Cuánto hoy logro cubrir mi necesidad de alimentos? Y dentro de un año, pues con lo que hoy compro no me va a costar lo mismo. Entonces, en sus industrias sí les recomiendo que estén monitoreando de forma importante cómo se va comportando la inflación. A diferencia de otras crisis, hoy la inflación en general en el mundo, y Estados Unidos y México también van de la mano, no traemos inflaciones tan altas, y eso es muy bueno porque, por ejemplo, seguramente hemos escuchado de las crisis que han tenido países como Brasil, como Argentina, donde una de las cosas que complicó mayormente las crisis fue el tema de la inflación que se venía dando. Entonces, hoy esta crisis, algo que nos va a ayudar es que el nivel de inflación no es tan alto. Me comentan que el audio se distorsiona un poco. Guillermina, valdría la pena que revisara si no es tu internet, porque estuvimos haciendo pruebas de audio y se escuchaba muy bien. Si hubiera más gente que no me escucha, pues por favor coméntenoslos en el chat. Bueno, entonces hablábamos del tema de que el dinero está costando menos, pedirlo prestado. Ahí lo importante es que ustedes se hagan la pregunta es, bueno, ese dinero, ¿qué uso le voy a dar? Si le voy a dar un uso para que mi empresa crezca, si le voy a dar un uso para que de alguna manera expandirme, aquí la clave es que ustedes se preguntan cuál es el rendimiento o el retorno que sus empresas les están dando. Si el dinero que van a pedir, si el dinero que van a pedir ustedes, de alguna manera, el costo es menor a lo que les da su negocio, no les conviene pedir dinero. Su negocio tiene que dar más rendimiento del costo del dinero. Y en ese momento, como empresarios, les conviene a ustedes tomar ese riesgo y crecer, porque cuando el dinero baja o el costo del dinero es bajo, es cuando hay que salir a crecer. Evidentemente hay que salir a crecer de forma planeada, estructurada, en las industrias donde conocemos, en las industrias donde podemos generar más valor, y en los negocios donde ustedes dominen. O que tengan como empresarios a los expertos que conozcan esa industria. Mi recomendación es nunca se metan en una industria donde no sean ustedes o tengan al experto desde el punto de vista como sector.
A ver, esto me gusta mucho. ¿Con qué enfoque están gestionando su empresa? En el mundo de los negocios, el retrovisor siempre es más claro que el parabrisas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas manejando, pues siempre vas viendo al frente, ¿no? Pero lo que ya dejaste, pues la realidad es que pocas veces o no todo el tiempo estamos atentos a lo que va pasando atrás. Pero me parece que es muy fácil juzgar una decisión cuando las cosas ya pasaron. El tema es que como empresarios siempre tenemos que estar viendo hacia el frente y aprendiendo de lo de atrás. Pero normalmente hacia el frente no es tan claro como lo que ya pasó. Y aquí me gustaría empezar a comentar un tema de lo que es el riesgo. Muchas veces cuando somos empresarios y vamos tomando decisiones, normalmente los escenarios que nos planteamos hacia adelante son, eh, yo lo quiero decir como no del todo realistas, porque muchas veces si tú vas a viajar y vas a ir en carretera, pues muchas veces tú no sabes si va a llover, si no va a llover, si vas a lo mejor algún derrumbe, etcétera, que te puedas encontrar en el camino. Pero en el momento que tú te subes a tu coche y decides hacer un viaje, esas cosas no siempre las traemos presentes hasta que se nos presenta la situación. Y así es como funciona y como se nos vienen presentando los temas de riesgos. Reflexionemos, si yo hace 4 meses les hubiera preguntado que sus industrias o sus negocios o su mismo estilo de vida si iba a haber afectado o modificado de la manera como lo estamos viviendo, probablemente muchos me hubieran dicho que no. La realidad es que pasó. Entonces el riesgo viene de no saber qué es lo que estás haciendo. ¿En qué industria estás y hacia qué industria quieres llevar tu empresa o tus inversiones? Por ejemplo, hay industrias donde a raíz de lo que va a cambiar el consumidor del COVID, se van a ver de alguna manera beneficiadas o fortalecidas o más enfocadas. Algunas se verán más impactadas. Por ejemplo, todo el tema de alimentación, todo el tema de entrega a domicilio, todo ese tema, pues evidentemente es una industria que se va a recuperar más rápido, es una industria que está innovando más a mayor velocidad. Hemos visto empresarios vinculados al tema restaurantero donde se han reinventado, ¿no? Y han dejado un poquito atrás el mismo modelo de sus negocios. Todo el tema de salud, telemedicina, pues se ha visto acelerado en pocos meses. Entonces, bueno, aquí la reflexión es, no piensen que el consumidor antes y después del COVID va a ser el mismo. Es muy importante que si ustedes como empresarios van a invertir ya sea en México o en Estados Unidos, tengan muy presente la importancia de acabar de entender cuáles son esas nuevas necesidades que su consumidor tiene, que les va a dar el éxito en sus negocios. Y bueno, hay sectores ganadores como sectores pues que a corto plazo, a mediano plazo, son perdedores. Lo importante es que identifiques en qué sector estás y qué vas a hacer o para salir más rápido si estás en un sector perdedor o cómo puedes acelerar si estás en un sector ganador. Por ejemplo, si tú estás en un segmento, en un mercado de suministros médicos o venta de alimentos, pues la realidad es que son sectores que se han visto menos afectados y que ahí el reto es cómo llegas a más gente, cómo llegas a más mercado, cómo llegas a más clientes. Si, por ejemplo, estás en un mercado como es turismo y ocio, que se ha visto mucho más impactado, es cómo logras una recuperación mucho más rápida del mercado al que quieres
crecer, y muchas veces estas empresas lo que buscan es un tema de subsistir, o sea, más allá de trascender, lo que están buscando es cómo logramos mantener esos sectores. Y así podemos hablar de un sector automotriz, bienes raíces, servicios financieros, educación. Por ejemplo, muchas, en el tema de educación, pues todo este tema de plataforma digital, pues se va a ver evidentemente potencializado, porque estas empresas de alguna manera lo que van a buscar es cómo con menos hacen más y cómo con menos llegan a más gente. Hoy la gente pues está mucho más acostumbrado a este tipo de plataformas, pues es el momento de poder potencializar. Todo este tema de e-commerce, que bueno, pues ya es también un valor interesante a platicar. El sector salud ha venido ganando. Esta es una nota que salió el día de ayer el viernes en El Economista, donde habla de que los 15 principales laboratorios farmacéuticos en Estados Unidos se han visto capitalizados de forma importante, y el valor de la acción pues ha venido creciendo también de forma importante. Aquí lo interesante es entender, por ejemplo, si yo estoy haciendo negocio con estas industrias, ¿cómo puedo potencializarme? O si estoy dentro de esta industria farmacéutica, ¿cómo estoy aprovechando este momento de impulso, de crecimiento que tenemos? En Estados Unidos, como lo vimos, ha sido mucho más agresivo en cuanto a la política monetaria y fiscal a raíz de este tema. No podemos perder de vista que sí es un tema de recesión importante, pero no juega igual en todas las industrias, no juega igual en el consumo que tiene la parte personal, la parte de gobierno, inversión privada, exportaciones, etcétera. Y aquí, como yo lo comento, puede haber mini tormentas, pero también puede haber días soleados. Cuando hablo de esto es, por ejemplo, si tú estás en una industria como puede ser el tema de alimentación o el tema de salud, pues realmente ahorita estás en un día soleado. Entonces, ¿cómo estás aprovechando eso y cómo estás leyendo eso y cómo estás capitalizando esta situación? Pero bueno, a nivel global sí vemos que va a haber una recesión, y que haya una recesión no impacta igual para todos, no implica más que entender dónde estás parado y qué toma de decisión tienes que tener como empresario para poder capitalizar este momento. Y nuevamente se ve el recorte de la tasa de referencia, donde, insisto, aquí lo que es, el gobierno pone más barato el dinero para que la economía se vea menos impactada. ¿Qué es lo que va a pasar con el comercio exterior? Y aquí hay un tema interesante. Desde hace varios años que se viene trabajando con lo que es el libre comercio, no solamente en nuestra región, sino pues a nivel mundial, pues el mundo ya cambió. O sea, hay un vínculo bien interesante. Imagínense si el tema de la pandemia que estamos viendo hubiera sucedido hace 30 años. La realidad es que las economías no se hubieran visto tan impactadas, y hay una razón muy sencilla, porque hoy el vínculo que se tiene a nivel comercio, servicios, etcétera, ya podemos hablar de muchos bloques, pero ya no solo un país depende de sí mismo, sino depende de lo que pase en otros países, y particularmente en nuestro país, pues vemos que, que la dependencia que tenemos con Estados Unidos es una dependencia muy importante, prácticamente de un 45%, seguido de lo que es China. Entonces, si se dan cuenta, estamos vinculados a dos economías muy fuertes, dos economías que si bien dice, hay un dicho de que si Estados Unidos les da gripa, a nosotros como México nos da pulmonía.
Pero aquí el tema es, insisto, tienen que ustedes que saber leer muy bien cuál es en la industria donde ustedes están y cómo se están moviendo los temas. Ahora, si nos vamos a nivel de clientes, es decir, de lo que generamos aquí que exportamos, hablamos de un 76%. Sigue siendo un número muy fuerte. Yo creo que eso seguirá siendo. Entonces, bueno, si ustedes están empezando a incursionar en el mercado de Estados Unidos o ya son empresarios, independientemente que haya o no una pequeña recesión, lo que les puedo decir es que si toman las decisiones correctas, se apalancan de forma correcta, se asesoran de la gente correcta, sin duda ustedes estarán del lado ganador. ¿Qué tanto conocen el mercado de Estados Unidos? Y me gustaría tomar un tema que tiene que ver con el capital humano. Yo soy un convencido que las empresas están hechas de personas, las personas son las que le dan vida a las empresas, las personas son las que de alguna manera hacen realidad las cosas en las empresas. Y ahorita está sucediendo algo en Estados Unidos mucho más marcado a nivel de desempleo en ciertas industrias. A diferencia, ustedes seguramente han oído de un tema que se llama el seguro de desempleo. Esto es que cuando alguien se queda sin empleo, hay apoyo por parte del gobierno o muchas veces la gente contrata un seguro privado para poder hacer frente a este tema temporal en lo que encuentras un empleo. Y bueno, todo lo que es el tema de los empleos con el tema de las remesas, hay un vínculo súper importante porque muchas veces, seguramente si ustedes tienen empresas en Estados Unidos y tienen mano de obra mexicana o de algún otro país, muchas veces eso se envía a sus países para que sus familiares o inversiones que tienen los mismos trabajadores puedan seguir creciendo. Entonces, tanto el desempleo está creciendo en Estados Unidos como lo que son las remesas de los envíos a otros países están decreciendo. Aquí lo importante es, si está habiendo mayor desempleo, pregúntense de esa gente que está dejando de tener empleo. Ahorita es el momento donde si su empresa es una empresa ganadora, si es una empresa que es el momento de invertir, si es un momento de crecer, es el momento de que vayan por capital humano valioso. Hay mucha gente afuera que es capacitada y que puede generar mucho valor en sus empresas, donde si agarramos dinero más barato, nuestro negocio es un negocio rentable, estoy en una industria que hay oportunidades, me estoy reinventando y estoy encontrando la forma de que mi empresa siga creciendo, mi mensaje es, vayan por ese capital humano que les puede ayudar a crecer de forma acelerada o con mejores resultados sus empresas. A ver qué tanto ha cambiado el mundo. Ya vemos que las últimas proyecciones de crecimiento se ha visto impactado. Aquí lo importante es que tengamos una visión de mediano y largo plazo. Por eso un poco lo que yo les comentaba, de que realmente ustedes, ahorita es el momento que salgan a crecer, sí, con un modelo probado, con una industria que les dé el crecimiento que ustedes necesitan. Pero vemos que China en 2 años crecerá a ritmos del 9%, Estados Unidos crecerá a ritmos del 5%, perdón, en un año México, pues la proyección seguramente será que en el 2021 crezcamos a niveles del 3%. Entonces, insisto, busquen la industria, su momento, su modelo innovador para que sus empresas sigan creciendo. Ahora, hay riesgos, ¿sí? Que como empresarios pueden correr, pero riesgos que no deberían correr. Y aquí me gustaría traer la definición que es un riesgo. Riesgo es un evento que puede suceder
Si sucede, ¿cómo estamos preparados ante este riesgo? ¿Y cómo se va a ver impactado nuestra empresa, patrimonio, estilo de vida, calidad de vida? Entonces, bueno, es la probabilidad de que suceda y el impacto o la consecuencia. Por ejemplo, si una empresa que se dedica, por ejemplo, a fabricar algún producto en Estados Unidos y resulta que se incendia esa empresa, pues no solamente es el riesgo de que pierdes el patrimonio, sino ustedes saben que en Estados Unidos las demandas de responsabilidad civil pueden llegar a millones de dólares. Entonces, ya no solamente se acabó el negocio, sino que se acabó muchas veces hasta el patrimonio personal. Entonces, hay riesgos que son inherentes y que no los puedes trasladar, pero hay muchos riesgos que sí los puedes trasladar. Aquí mi invitación como empresarios es traten de trasladar el mayor riesgo posible. Por ejemplo, riesgo cambiario. Si yo tengo una empresa en México y hago negocio en Estados Unidos, o tengo una empresa en México y compro a gente de Estados Unidos, hay un riesgo claro que es el tipo de cambio, pues ese riesgo se puede trasladar. Hay unos seguros que son de tipo cambiario, pero hay riesgos que no podemos trasladar, como por ejemplo el riesgo que implica hacer un negocio. Muchas veces el riesgo propio del negocio no es trasladable. Pero aquí mi invitación es todo lo que puedan trasladar, trasládenlo. ¿Para qué? Muy sencillo, para que sus empresas duren muchas generaciones, para que su patrimonio no se vea afectado ante situaciones que pueden o no pueden suceder. Hay probabilidades que nosotros no controlamos, pero hay probabilidades que sí. Entonces, la probabilidad de que ante un riesgo tú estés cubierto, eso sí está en tus manos y está en ti decidir. Hay un tema bien interesante que los invito a que lo hagan en sus empresas. Identifiquen cuáles son los riesgos a los que se enfrentan. Insisto, pueden ser tipos de cambio, pérdida de mercado, riesgo de un siniestro, riesgo de que la regulación en el país me afecte. Entonces, existen muchos riesgos. Entonces, hagan una matriz donde pongan cuál es el impacto de ese riesgo y la probabilidad de que ocurra. Si la probabilidad de que ocurra es muy alto y es un riesgo crítico, todo lo que está en azul es súper importante que ese riesgo busquen la forma de trasladarlo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ahorita yo me enferme COVID? Pues la realidad es que hay un riesgo moderado tendiendo hacia alto. Oye, ¿qué pasaría si yo como empresario tengo que, por atenderme, dejar de atender un tiempo mi negocio? Bueno, pues ahí hay un riesgo probablemente severo. Oye, ¿cómo puedo trasladar ese riesgo? Pues probablemente cuidándome, siguiendo las medidas, teniendo un buen seguro de gastos médicos, porque por si me da, pues no me ve impactado, teniendo o desarrollando, delegando dentro de mi empresa y desarrollando habilidades para que si yo no puedo estar unos días, mi empresa pueda continuar operando. Eso es la forma que yo los invito a que mitiguen su riesgo y que lo apliquen tanto en la parte personal como en la parte empresarial. Entonces, todo lo que es azul, blanco, pues es súper importante que traten de mitigarlo. A lo mejor hay riesgos muy bajos, como por ejemplo, oye, el riesgo de que me pique una araña y me mande al hospital. Bueno, pues probablemente es un riesgo menor. O que un empleado me renuncie y que ese empleado pues no pueda ser sustituido a corto plazo. Pero si es un empleado donde es el empleado que conoce gran parte de mi negocio, y que si la competencia lo contrata me pudiera poner en jaque mate, pues ese riesgo hay que verlo cómo lo mitigamos, con planes de compensación,
con buenos sueldos, con tratar bien a ese personal. Hay diferentes modalidades que se pueden desarrollar. Hay un seguro, por ejemplo, que te cubre el impacto de que algún empleado tuyo devele información de tus clientes o los riesgos cibernéticos. Insisto, es súper importante que ustedes identifiquen dónde está parada su empresa para que puedan de alguna manera mitigar esos riesgos. ¿Cuáles son las etapas de riesgo? Identificarlo, cuantificarlo, valorizarlo y asignarlo de acuerdo a la matriz que acabamos de ver. ¿Qué tanto el empresario se protege? Y aquí hay un tema bien interesante. Estas cifras, a pesar de que son de hace algunos años, el comportamiento sigue siendo muy similar. Esto es lo que es el tamaño de la industria de seguros en Canadá, en Estados Unidos y en México. México hoy andamos sobre niveles del 2%, ¿sí? Y aquí hay una estadística de la probabilidad de que una empresa llegue a 2 o 3 o 4 o 5, muchas generaciones. Y mucho tiene que ver, evidentemente, por la gestión, evidentemente por cómo institucionalizamos nuestras empresas, pero mucho tiene que ver con cómo mitigamos el riesgo de nuestras empresas a través de seguros. Mucha de nuestra cultura latina pensamos que las cosas no suceden, pero cuando suceden no estamos preparados. Entonces, como empresarios, tanto en Estados Unidos como en México, hay riesgos que se pueden mitigar de forma muy eficiente a través de seguros. Entonces, aquí mi invitación es tengan un muy buen asesor, tanto en Estados Unidos como en México, que les ayude a mitigar este tema. Nosotros somos especialistas en el tema y por supuesto con todo gusto les podemos apoyar, pero aquí la recomendación es evidente que el empresario canadiense, el empresario de Estados Unidos, hace más inversión en sus seguros, pero eso lo que los lleva es a mitigar riesgos y que cuando sucedan no se vean impactadas ni sus empresas ni su patrimonio o el impacto se va a ver minimizado de forma importante. Tú aquí te tienes que preguntar como empresario cómo te estás protegiendo y ante los riesgos cómo los estás mitigando. Hay seguros como empresas que, insisto, tienes que ver minimizado una pérdida financiera en los diferentes riesgos que tienes. Tú como empresario te tienes que quedar con los riesgos propios de tu negocio, pero no riesgos que puedes trasladar a alguien más. ¿Qué riesgos pueden ser? Incendios, rayos, explosiones, robos, enfermedades o muertes de empleados, trabajadores claves, pérdidas, ¿no? Directivos, socios, miembros del consejo, daños a terceros, contaminación ambiental, accidentes viales, maquinarias, calderas, fogones, equipo eléctrico, equipo pesado, etcétera. Y déjenme aquí les comparto un dato que me parece sumamente importante, porque cuando somos empresarios tenemos que ver de forma global lo que implica ser empresario y lo que implica estar dentro de una economía. La industria de seguros en general en el mundo, de cada peso que se paga, regresa a la economía 3 pesos. ¿Qué significa esto? Que si yo compro un seguro o yo tengo mi empresa blindada, mucho de ese dinero regresa a la economía a través de inversiones en hospitales, en carreteras, en fondos de inversión para nuevas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son de las industrias, y les doy el dato que aquí en México es la tercera industria que más invierte en nuestro país, a pesar de que sigue siendo una industria que solo representa el 2%, en inversión regresa un 5% de lo que es el Producto Interno Bruto, que recordemos que el Producto Interno Bruto no es más que todo lo que representa la economía de nuestro país. Entonces, de forma responsable un empresario tiene que trasladar los riesgos que son trasladables y a la vez cuando invierte en seguros, invierte en que la economía
se mueva de una forma más rápida. Y cuando la economía se forma de una forma más rápida, se mueve de una forma más rápida, por supuesto eso hace que nuestras empresas tengan más mercado, etcétera, y puedan crecer más rápido. Existen todo tipo de seguros, desde responsabilidad civil profesional, capital privado, protección de datos, seguro de vida, salud. No importa el tamaño de tu empresa, si es una empresa mediana, grande, etcétera. Hoy la industria, la realidad es que se ha venido revolucionando y poniendo soluciones muy prácticas y muy adecuadas al empresario para que pueda trasladar ese riesgo. Tanto en Estados Unidos como en México, son de las industrias que más reguladas están, en el sentido de que para poder ofrecer este tipo de soluciones, tienes que pasar por una certificación. Entonces, aquí mi recomendación es acérquense a esas empresas certificadas y que tengan sus empresas bien blindadas, bien protegidas, porque insisto, yo todavía al día de hoy no conozco a ningún empresario que diga, oye, yo quiero una empresa que nada más dure el tiempo que yo voy a durar de vida. Al contrario, lo que se busca es trascender. Y cuando tienes familias atrás, empleados, pues normalmente un empleado tiene una familia y atrás de una familia pues hay muchas personas que nos volvemos ya no solamente responsables de nosotros y de nuestras empresas, sino de las familias de nuestros empleados. Para ir cerrando el tema, la realidad es que nadie es capaz de predecir el futuro. Sin embargo, sí es importante ir leyendo, informándonos. Los precios, tanto de tipo de cambio, industrias, pues seguirán habiendo movimientos, simplemente estemos preparados para esto. Y traten de mitigar lo más que puedan. Tengan una buena administración de riesgos. Insisto, con lo que veíamos de la importancia de la matriz, ustedes pueden tener una tranquilidad de que si la aplican a sus negocios, sin duda, serán exitosos tanto en Estados Unidos como en México, se capitalicen aquí, allá, etcétera, pero sí tengan mucha claridad de cómo pueden mitigar estos riesgos. Hay 9 puntos que a mí siempre me gusta reforzar, es estar muy bien informado de todos los cambios que en el mundo, en sus industrias, en nuestro país están sucediendo. Hoy el largo plazo se vuelve en 3 semanas, un mes. Entonces es súper importante estar muy bien informados, pero la información nos debe servir para movernos, para tomar decisiones, no para congelarnos o reenfocarnos. Hay que tener una estrategia financiera, tanto empresarial como personal. O sea, no solo se trata de ser empresario, sino realmente tener una buena estrategia financiera, un buen apalancamiento. Un buen apalancamiento habla de niveles entre un 30%. Dependerá un poco de tu industria, tu negocio, etcétera. Pero yo creo que si te mantienes dentro de un 30%, está muy controlado tu tema de apalancamiento. Apalancamiento no es más que salir a pedir dinero para que tu empresa pueda crecer o para que tú puedas mantener tu estilo de vida que tienes como persona. Si tienes capital de inversión, de verdad apoyan el emprendimiento. Hoy hay diferentes... ¿Por qué apoyar el emprendimiento? Porque si se crean nuevas empresas, si se crean nuevas oportunidades, pues eso va a incentivar a la economía y si se ve la economía incentivada, pues tu negocio crece. Y aparte, más allá de que tu empresa crezca, la verdad es que yo creo que la satisfacción de dejar un grano de arena al emprendimiento genera mucha satisfacción y valor. Y puedes conocer gente increíble, puedes conocer ideas nuevas para tu empresa. Entonces, es más allá de poner solamente capital de inversión, que a lo mejor tu negocio lo da. Y si tu negocio lo da, pues de alguna manera haz que el dinero se mueva, porque si el dinero se mueve, pues cobra vida, ayuda a más gente, etcétera, etcétera. Hay que estar siempre atento a las oportunidades. Aquí lo que comentamos es
Tienes que leer muy bien en qué industria estás, cómo estás leyendo esas oportunidades, cómo estás haciendo alianzas, cómo estás reinventando tu negocio para encontrar esas oportunidades. O muchas veces decidir pasar de una industria a otra. Aquí lo único que sí les recomiendo es acuérdense siempre, o ustedes son los expertos o tener a los expertos de esas industrias. Un tema es no entren en pánico ante noticias de cambio de impacto. No nos podemos congelar. Hay que seguirnos moviendo, buscando oportunidades. Entonces, pues aquí es súper, súper importante que estén moviéndose al enfoque, a los sueños que ustedes tengan como empresarios, pero no apanicarse. Sin duda, por todo lo que hablábamos de la importancia de la mitigación de los riesgos, tener un plan de protección empresarial y personal es un acto de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, yo los invito a que si requieren pues replantearse cómo están en ese sentido, lo hagan de una forma, y hoy más que nunca, pues esta pandemia nos ha venido a dar un tema de reflexión. Les doy un dato, en lo que va de la pandemia, la industria de seguros solamente en nuestro país, en México, el dato de Estados Unidos no lo tengo, pero con gusto se los puedo investigar, ha invertido o ha pagado casos de atenciones en hospitales privados por más de 400 millones de pesos. Que esos 400 millones de pesos hubieran tenido que salir de algún lado o pues hubieran costado más vidas. Participen en asociaciones vinculadas a su sector. La economía colaborativa hoy más que nunca toma relevancia y los felicito por estar en esta semana bueno, más bien en estas 2 o 3 semanas que ABC ha venido impulsando de forma importante de cómo facilitarles el hacer negocios en Estados Unidos, cómo darles información de valor. Y denle fuerza a las asociaciones que ustedes estén, porque eso es darle fuerza a ustedes, a su industria, a su negocio, a su estado, a su ciudad, a su país. Y bueno, por último, generen una cultura financiera, empresarial y de ahorro a la gente que los rodea. Muchas veces como empresarios tenemos mucho conocimiento que dar. Y de verdad los invito a estar impulsando estos temas, estar compartiendo, estar generando valor, porque con eso van ustedes a volverse empresarios mucho más ricos, en lo personal, mucho más integrales y van a disfrutar mucho más el ser emprendedor, porque ser emprendedor, pues la realidad o empresario, pues es un tema complejo porque implica muchas decisiones, implica muchos riesgos, implica, y bueno, pues la realidad es que yo a ustedes sin conocerlos, ya los admiro por el simple hecho de estar aquí, por el simple hecho de estar buscando oportunidades, por el simple hecho de ser empresarios. Y bueno, por último, me gustaría compartirles algo en lo cual yo creo mucho. A mí me gusta mucho la montaña. Hemos hecho algunas cumbres a lo largo de nuestras vidas. Y a mí la montaña me ha enseñado algo muy valioso. Nunca midas la altura de una montaña hasta que no hayas llegado a la cumbre. Normalmente cuando empezamos a ser empresarios o nos planteamos un nuevo proyecto, una nueva empresa, una nueva oportunidad, pues empezamos en ceros. Y muchas veces vemos lejano el llegar a esa cumbre, el llegar a ese sueño. Aquí lo importante es que no la midas por la altura, empieza y cuando llegues a la cumbre te vas a dar cuenta que no era tan alta como tú pensabas. Disfruta ese camino, porque ese camino se tiene que disfrutar independientemente de las decisiones, situaciones que se nos pongan enfrente. Agradecerles su tiempo,
Si les parece, pasamos a las preguntas. Marco, espérame tantito, ya regresé. Marco, ¿Cómo estás? primero, por ahí, a ver si mutuamente nos disculpamos. Aquí está ahorita Jesús Cejudo, es uno de los ganadores del libro de maratón, para que le pidas de favor, bueno, que por ahí entre el error mío de que nunca te dije y mi equipo nunca te preguntó, Ajá. entonces por ahí habías regalado unos libros la vez pasada, que son de Jesús Cejudo, de Rosy Ortega, y de Katia Anaya. Katia no está, pero yo la conozco, es una clienta mía y creo que Rosy sí está aquí en este maratón. Préstame, nomás para que le mandes un WhatsApp, Jesús, se nos había pasado. Por ahí hay otro amigo, Bricio, de Tepatitlán, también le acabamos de mandar un libro y se me perdieron sus datos, si anda por ahí que nos avise. Préstame nomás déjame compartir pantalla y ahorita respondemos las preguntas, Marco, ¿no? Por favor. Perfecto, te regreso. A ver. Te voy a regresar Sí. Hazme hospedador, porque si no, no me dejas. No, más bien, ¿sabes qué, Francisco? En la parte de abajo Sí. te va a aparecer. Aquí ya la quité. Ok. Ok. Bueno, estos son los teléfonos si quieres, de Marco. Si quieres, ahora cierra tú la cámara nomás para abrirla. Yo ahorita te la vuelvo a abrir, Marco, por favor. Listo. Gracias. Estos son los teléfonos de Marco, ¿verdad? Me pidió que pusiéramos su celular, su teléfono, para si alguien lo quiere. Bueno, ahí están. Les recuerdo, manden todas las preguntas. Ahorita se las vamos a contestar sin ningún problema. Y bueno, les recuerdo que hay más de 100 videos en YouTube. En Francisco Castellanos hay videos muy cortitos, ahí están. Y ahí se van el Grupo Visión de Antonio Ramírez, que nos está apoyando ahorita. Estamos transmitiendo en Facebook. Ahí se están grabando todos los webinars. Ahorita, bueno, no he tomado foto, pero si le tomo ahorita ya vamos en el 12, ¿verdad? Un agradecimiento a nuestros aliados americanos con los cuales tenemos relación muy estrecha para hacer negocios y apoyarlos a ustedes. Aquí en México también agradecimiento a nuestros aliados y patrocinadores. Hacemos alianzas con Marcos, ¿verdad? Con todos los otros también, para cuando quieres hacer algo en Estados Unidos o los puedes contratar directamente. Les recuerdo el grupo de WhatsApp, si te interesa. Bueno, lo que tienes que hacer es contestar la encuesta. Les tengo esta anécdota muy rápidamente. Es el vecino y la toalla, ¿verdad? Estaba la pareja, el esposo de esta señora y ella bañándose y suena el timbre y le dice, ve a ver quién es. Y sale así, con la toalla, ¿verdad? Y le dice Pedro, el vecino, te doy $900 si dejas caer la toalla. Y la mujer se queda pensando, ¿verdad? Y dice, híjole, con esta crisis, con esta pandemia, bueno, pues deja caer la toalla, ¿verdad? Ya la ve Pedro acá de arriba abajo y le da los $900. Se va Pedro y ella regresa y le dice a su marido, oye, ¿quién era? Ah, era el vecino Pedro. Oye, ¿no te dio los $900 que me debe? ¿Cuál es la moraleja? Ojo con la comunicación. Ojo. Yo tengo empresarios que me han contratado y no me consultan a veces pasos que dan y tienen fraudes. De hecho, ayer, domingo, estuvimos con una persona, fuimos a ver un asunto ahí de un negocio y a él fue a conferencias mías, ya no me consultó, $12,000. Entonces, tengan mucho cuidado, porque cada vez los estamos motivando y acercando más a que vayan a Estados Unidos. Y ustedes oyeron, quienes escucharon a Alejandro Pérez, a él con $8,000 lo robaron, ¿verdad? Bueno, les recuerdo, estos son los pasos, muy sencillos, ya quienes se lo sepan y quienes no, mándenos un WhatsApp y les decimos cómo, les mandamos el link para que nos hagan favor de contestar la encuesta. Marco quiere saber cómo lo calificaste, qué te pareció la información. Igual Marco va a compartir, me la va a mandar a mí para subir esta información. Les recuerdo que cuando ustedes terminen,
van a tener derecho a subirse a esta carpeta compartida. En esta carpeta compartida, bueno, aquí ando atrasado, voy en el 10, pero ahorita me comprometo a subir el 11, 12 y el 13 también. Y hay mucha información, mucha, miren, planes de negocios, guías, hay mucho que pueden bajar ustedes de información. Bueno, les recuerdo que somos una compañía americana. Si nos ayudan poniendo un me gusta, en ABC Global Group, se los agradecemos. Es economía colaborativa, por favor. Hoy a las 7 de la tarde repetimos este webinar. Si te ha gustado o lo quieres compartir con amigos conocidos, te lo vamos a agradecer. Mañana a las 9 de la mañana tenemos el webinar 14 de 23 y va a ser haz negocios en Estados Unidos virtualizando tu negocio desde México. Hazel Vázquez, que va a ser su segunda participación, será el encargado de tener esta ponencia. Y les recuerdo la ley de la reciprocidad. Si tú ayudas a alguien más te va a ayudar a ti. Eso no tengas la menor duda. Marco, te voy a leer las preguntas. Acá hay una muy buena, mira. María Izquierdo pregunta, en otro webinar que tomé, comentaban que los sectores que habían crecido durante esta pandemia fueron cuidados personales, alimentos y ocio. Pero en la gráfica que vemos, ocio está en los perdedores. ¿Por qué? Lo que pasa es que ocio, por ejemplo, a domicilio y demás, sin duda han sido de las que se han visto fortalecidos, pero ustedes imagínense, por ejemplo, la inversión que tienen los parques de Disneylandia o parques que hay en diferentes partes del mundo, o todo el tema de hotelería. Los cines. Los cines, por ejemplo. Entonces son industrias que prácticamente pasaron a ingreso cero. Entonces el ocio pues tiene diferentes sectores. Ramas, variables. Diferentes ramas. Entonces por eso es que se ve impactado. Bueno, Rosa María Ortega, ya ella es la que ganó el libro, para que también por favor ahí la contacte, ya tiene sus datos, o ustedes contacten a Marcos. Con todo gusto, hoy o mañana, sin falta, les mando los libros, aprovechando que ya aquí en Guadalajara se empezó a abrir el tema. Bueno, aquí Rosy pregunta, buenos días Marco Antonio, mi pregunta es, ¿cómo pueden las aseguradoras apoyar el emprendimiento? Mira, muchas aseguradoras han venido invirtiendo en empresas de tecnología, buscando tener más independencia en los servicios que le dan a los clientes, pero lo que yo te diré es que mucho del dinero que se regresa a las empresas emprendedoras viene de fondos financiados por aseguradoras. Entonces, puede ser, si tienes una buena solución, hay una asociación que se llama la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros, Instituciones de Seguros, y bueno, pues a través de eso incentivan el emprendimiento. Muy bien, nuestra amiga Gloria Curiel dice, un excelente tema de mucho análisis y visión estratégica para protegernos. Mi pregunta sería, si la empresa desea dar gastos médicos mayores, pero solo paga ciertas áreas, producción y administración, pero no operativo, ¿es 100% deducible para la empresa o requiere que sea una presentación para todos? A ver, hay un concepto que se llama previsión social, sí puede ser deducible. No a todos les tienes que dar el mismo nivel de seguro. Hay muchas empresas que para directivos da un nivel de presentación, para operativos otro. Mientras todos tengan algún tipo de prestación, se vuelve 100% deducible. Bueno, y miren, hace una pregunta muy interesante Gloria Curiel, pero se la voy a tener que contestar yo. Gloria Curiel dice, deseo además que me contacte para el blindaje patrimonial. Gracias, Gloria. Yo, por la ley de cuidar sus datos personales, yo no le puedo dar los datos suyos a Marco. Por eso es tan importante que respondan la encuesta. Ustedes ahí una de las preguntas es,
¿Te interesa que tenerlos, recibir información de Marcos? Si nos dicen que sí, entonces usted me está autorizando. Y si no, mándele un WhatsApp directo a Marco y con mucho gusto. Por Sí, por favor, ahí, ayúdenme con eso porque no quiero estar en problemas yo mañana, ¿verdad? por ahí Dime, puse Marco. en el chat un vínculo a mi página donde vienen mis datos. De todos modos, Claro, y se los podemos dar en la presentación y en todos lados, o que nos contesten la encuesta, ¿verdad? y es Y eso importante nos facilita. porque eso nos ayuda mucho el que nos den retroalimentación. Claro. Bueno, aquí Guadalupe Rocío, ¿qué significa esa tasa de interés y para qué sirve? A ver, la tasa de interés, como lo comentamos, es el costo del dinero, ¿sí? Si la tasa baja, los bancos lo que hacen es bajar su tasa de interés. Acuérdense que el negocio de los bancos es prestar dinero, entonces mientras más presten, pues más negocio hay para ellos. Aquí lo importante es estar identificando, dependiendo su industria y si en Estados Unidos o en México les conviene capitalizarse, ¿no? O en ambos. Dependerá la naturaleza de su negocio. Ok, otra pregunta que hace ella misma, dice, si esa tasa es referencial, ¿por qué no es igual para cuando se ahorra? Creo que es buena pregunta y bueno, ya sé cómo se la vas a responder. Mira, es muy sencillo. El negocio de los bancos, como lo comentábamos, es prestar dinero. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Con el dinero que tú ahorras, ese dinero van y se lo prestan a las empresas, pero la tasa que a ti te pagan es muchísimo menor a la que ellos cobran. Y ahí es donde está el negocio de los bancos. Por eso es que la tasa de ahorro, pues, es mucho más baja, ¿no? Para que se den una idea, una tasa de una inversión en un banco está entre un 3-4%. Ya si te vas a un riesgo mayor, pues podrás estar encontrando tasas entre un 8 o un 12%. Ahí el tema es a mayor riesgo, mayor tasa. Ok, de María Izquierdo, ¿quién ofrece seguros de riesgo cambiario? Hay varias empresas en México y en Estados Unidos. Se requiere un cierto volumen de negocio, pero si me buscas, con todo gusto te paso información. Una de ellas es International FC Stones, que es un aliado de nosotros, con el cual trabajamos para poderle dar un servicio integral a nuestros clientes. De Javier Suárez, ¿qué bancos son los que tienen y ofrecen préstamos con interés bajo? Mira, depende de la industria. Por ejemplo, hay bancos muy vinculados al campo, hay bancos a economía abierta. Yo te diré ahí dependerá de con qué banco trabajes, acerca y evalúa unos 3 o 4 y asegúrate de revisar que sea una tasa real, porque hay tasa real y tasa nominal. Lo importante es la real, que es la que realmente vas a estar pagando. Y miren, déjame agrego yo una respuesta. Tengo un cliente, ¿verdad? Que él tiene seguro social americano. Me dice, Francisco, me fiaron un carro a 5 años sin intereses. ¿Cómo no lo iba a comprar? ¿Por qué le dieron tasa cero? Porque el riesgo es muy bajo. Ese es un ejemplo. Tengo otro ejemplo. Yo tengo uno de los fundadores del grupo Lala, la lechera, es un tío mío, y él me decía, bueno, ahorita ya está muy grande, todavía vive, pero me decía él, mira, a mí me prestan a tasa Libor, yo ni sabía que existía eso, ¿verdad? Tasa Libor, ¿qué es eso, verdad? Yo acá me ponía a leer, después me da vergüenza preguntarle, tasa Libor +1, ¿por qué? Porque el riesgo que corren los bancos para prestarle a ese tipo de personas son muy bajos. Cuando tú vas con un prestamista, te presta bien caro porque pues, hay mucho riesgo, ¿no? No sé si quieras agregar algo de las tasas, la tasa Libor o la tasa CETES o la tasa de Estados Unidos. Son las tasas, por ejemplo, la tasa LIBOR es la tasa del gobierno y la tasa CETES es la tasa del gobierno mexicano, que son los instrumentos más seguros porque están fondeados por el dinero del gobierno. Y la realidad es que la probabilidad de que un gobierno truene, pues es prácticamente nula, ¿no? Porque pues un país siempre va a tener que buscar la forma de seguir adelante. Ok, Jesús, te da las gracias. Y desde Facebook, nuestro amigo Alexis Villarán desde Perú
te manda a decir buenos días. Alexis, no se le olvide, relaciónenos con periodistas o con comunicadores para poder invitar a personas que me entrevisten, así como ahorita me entrevistaron, que estaba yo corriendo porque a las 9 me llaman, ¿no? Nuestro amigo de Querétaro, Jesús Federico Duarte, nos manda a saludar y te da las gracias, Marco. Bueno, aquí Marco ya puso su link de seguroscoronavirus.com, diagonal MAGT. De Ovidio, de Bolivia, desde Bogotá, perdón. Muchas gracias, Marco Antonio, por su conferencia, muy importante el tema. Igual, muchas gracias, Francisco. Le pido excusas, ya que el sábado no pude estar en vivo, pero ayer domingo entré a YouTube y me actualicé con la charla de Claudia Leos. Muy interesante. Qué bueno video. Le sirven todos los webinars, todos. Estoy a la orden. Desde Facebook, Jairo Lomelí de Tepatitlán. Buen día para todos. Guadalupe Díaz, Rosana Guadalupe también nos saluda. Jesús, creo que es Jesús Sejudo, es que no alcanzo a ver. ¿Hay empresas que fondean exportaciones a buenas tasas? Sí, es Jesús Sejudo. Sí, correcto, y te digo, ahí acércate a los organismos que incentivan esas industrias, ¿no? Ok, y ahí creo que Paola Velázquez te puede guiar y orientar porque ella baja fondos también, ¿no? Sí. Miguel Ángel Frausto, muy buena información, gracias. De Josefina, gracias señor Antonio por su conferencia, muy interesante. Bueno, Marco, pues si te quieres despedir para yo hacer mi cierre, por favor, ya no hay preguntas. Pues, agradecerles y de verdad estoy a sus órdenes, les deseo el mejor de los éxitos y pues muy agradecido con ABC y con Francisco por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. No, déjenles digo que fue el primero que aportó, ¿verdad? Porque en abril no les pedí yo nada, yo quise hacer el esfuerzo solo y en mayo el primero que me dio la aportación que les pedí para poder llegar a más personas y por eso tenemos, mira, gente de Bolivia, gente de Perú, ¿verdad? Que nos están siguiendo, pues es eso. Bueno, y les recuerdo, ¿verdad? Somos una generación responsable, así como Marco hoy transmitió su conocimiento, sus vinculaciones, sus relaciones, tú lo puedes hacer. Si eres ama de casa, no importa, enseña a alguien a hacer tamales ricos, lo que sea. Capacita a alguien. Acuérdate, cuando cambiemos a las personas, vamos a cambiar el mundo. Y recuerda, así como lo dijo Marcos, acércate a los organismos. Hay muchos beneficios. Hoy es tiempo que puedas acercarte y bueno, ten paciencia, no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, les agradecemos que sigan compartiendo, que nos sigan poniendo comentarios en nuestras redes sociales. Mira, aquí está Pilar Arboleda de Colombia. Bueno, a ver si nos pueden decir de qué otro lado hay personas, ¿verdad? Rosy de San Juan del Río Querétaro, aquí en México, ¿verdad? De Gloria Curiel, gracias por compartir conocimiento. Bueno, pues les agradecemos mucho. Voy a dejar un ratito abierto ahí, si nos pueden poner de dónde nos están escuchando y siguiendo, ¿verdad? Y no se les olvide contactar a Marco, los 3 personas que les dije, Marco, Jesús Sejudo, Rosy Ortega y Katia Naya. Yo le digo a Katia, ¿verdad? Para que ella nos lo dé, ¿verdad? Bueno, pues un abrazo para todos y bendiciones. Marco, nos vemos.